Quien denuncia a Jay Mamón es Lucas Benvenuto, una persona que ahora tiene un poquito más de 30 años, pero que lo que él dice es que en el año 2006, cuando él tenía 14 años, fue abusado por Jay Mamón. No se le puede disfrazar ni con el amor, ni el enamoramiento, ni pareja. No hay pareja cuando tenés 14 años. No existe la pareja, es abuso. Es una campaña que busca la sensibilización y sobre todo la apropiación de una temática que está totalmente naturalizada, ¿sí? Desnaturalizada. La idea es sacar esa temática en la ciudadanía y que podamos estar hablando sobre el abuso y el maltrato infantil. Principalmente el abuso, ¿sí? Lamentablemente los datos estadísticos nos confirman, lamentablemente, que han aumentado las situaciones de abuso sexual en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros estamos pidiendo que se pida la detención de este sujeto, ¿sí?, a través de la Fiscalía, que no ha tomado todavía cartas en el asunto. Solo logramos la imputación, pero no ser detenido, ni tampoco el pedido de antecedentes, ¿no?, que creemos que es súper importante. Niños pequeños denuncian abusos por parte de compañeros mayores en el baño del establecimiento. Son padres de niños de las salas de 3, 4 y 5 años. Este profesor que habría cometido hechos de abuso sexual tanto en el aula como también durante el dictado de las clases, abusando al menos, y según los padres, al menos de 20 niños y niñas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, damos la bienvenida formal a esta redacción abierta. Estamos hasta las 21 por acá, por la pantalla de Canal 10, y lo decíamos en la introducción, mañana se va a dar un hecho muy importante aquí en nuestra provincia, en el Museo de Antropología, ubicado en Avenida Irigoyen. ¿Qué va a pasar allí? Va a darse la 5ª Mesa Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual a las Infancias y Adolescencias, y si bien ya nos hemos asomado a esta temática algunas veces, varias veces aquí en este espacio, queremos seguir visibilizando y tratándola porque todavía vienen recorriendo en esta mesa un camino largo, pero tienen un largo camino por delante. Voy a saludar a las invitadas. Gilda Morales, mamá protectora. ¿Cómo andamos, Gilda? Gracias por estar nuevamente por aquí. Giselle Videla, abogada e integrante de Aquelarre Feminismo Popular. ¿Cómo andamos, Giselle? Gracias. Y Soledad Díaz García es abogada, dirigente del PO y del Plenario de Trabajadoras. Soledad, gracias por estar por aquí. No, gracias a ustedes. Cuénteme un poco, bueno, yo decía la importancia de que esta mesa salga del ámbito del Congreso, porque también intenta dar una discusión federal. Primera salida que hace del ámbito del Congreso, viene aquí a Córdoba un poco. ¿Por qué sigue esta avenida Córdoba de la mesa, que tiene muchísimos especialistas de todas las disciplinas hablando? ¿Gilda? La idea de traer la mesa surgió en noviembre del año pasado. Nosotras todos los años la veníamos siguiendo porque como es la 5ª, y bueno, y el año pasado pudimos concurrir presencialmente con varias compañeras y surgió la propuesta en ese mismo momento para que se empiece a trasladar y con la idea de que se realice en las próximas, en otras provincias, para que esto se ponga en agenda. Es importante una mesa nacional de debate, de concientización y donde están puestos, digamos, todo lo que venimos denunciando públicamente en la justicia sobre la inacción, digamos, en estas causas. Bueno, justamente, ustedes lo marcan, ¿no?, la llegada a Córdoba, para poner también a Córdoba, digo, y lo ideal sería que gire en otras provincias también, Giselle, porque es poner en alerta y marcarle también a las instituciones, bueno, acá se está tratando esto, ¿no? Exactamente, lo que estamos denunciando que sucede con el encubrimiento y la impunidad que resulta en los abusadores, cuando se denuncia este delito tan gravoso hacia las infancias, es que pasa sistemáticamente en todas las provincias de nuestro territorio. Entonces, la importancia de que esta mesa nacional realmente pueda desplazarse por todo el territorio para también resaltar los casos que hay en cada territorio. Claro. Hay muchísimos casos, pero sí hay algunos casos que son testigos, que han alcanzado una visibilidad pública. Acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos el caso de Gilda Morales, que está pidiendo la restitución de su hijo hace muchísimos años, 8 años. El caso de Flavia Zaganías y un montón de casos más que tenemos acá en nuestra provincia, y por eso era importante que esta mesa se dé acá, y que aparte esta mesa tiene una particularidad porque aparte de ser, ¿no?, la Mesa Nacional contra
de la lucha contra el abuso sexual en infancias y adolescencias es también contra la tortura, el secuestro institucional y judicial hacia infancias y madres protectoras, que es lo que estamos tratando de instalar también, que es todo el sistema lo que termina haciendo es torturando a las infancias cuando se las obliga a revincularse con sus agresores y cuando se les arranca de su centro de vida, del cuidado de sus madres protectoras, se termina secuestrando institucionalmente a esa infancia. Ya vamos a hablar un poco de las actividades de mañana, pero Soledad, contame tu percepción también de la llegada y de poder hacer este encuentro acá, en Córdoba. Bueno, es de suma importancia, como decía recién Gilda y lo manifestaba también Giselle. Tenemos una provincia que no es ajena a una realidad que se vive en todo el país. Si contamos en primer lugar que 2 de cada 3 niños es pobre en la Argentina, también tenemos que contar todo lo que genera también esa situación a la que se relega a las infancias y en el que el abuso y las violencias es moneda corriente, ¿no? Tenemos en la provincia el caso de Colegium, que se dio en una institución educativa, el de la Casita del Hornero, el del Jardincito Juan Gaviota. Ahora están padres y madres reclamando en contra de justamente la inacción de la justicia frente a una situación similar en un jardincito de nuestra ciudad. Tenemos casos emblemáticos como el de Gilda Morales, de Flavia Zaganías, en el que incluso el Estado ha avanzado en la persecución de quienes han escuchado el grito de ayuda de sus hijos y por supuesto dentro de todo esto hay una política de encubrimiento y de impunidad que se lleva adelante, no aplicando por ejemplo una de las leyes elementales que llevarían a que se escuchen a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es algo que reclamamos también de fondo, y por supuesto la denuncia a que funcionan redes, verdaderas redes de prostitución y de pornografía infantil, que bueno, hoy se ha puesto nuevamente en agenda con las denuncias que por ahí se han querido farandulizar, pero que en realidad tienen un peso significativo en la política de ataque a las condiciones de vida del conjunto de la población trabajadora y donde las infancias lamentablemente ocupan uno de los lugares que más brutalmente se ven perjudicados por todas estas políticas. Un poco el caso que veníamos hablando que tomó Estado Público esta semana, el de un jardín de zona norte, con un profesor de música denunciado, una maestra de sala también denunciada y separados de su cargo. Creo que en este momento el único que está imputado es el profesor de música, entiendo. Pero más allá de ese, digamos, de cuando llega a la justicia, digo, ese dispositivo anterior que falta activar, ¿no? Porque ahí hubo niños que hablaron, niños y niñas, hubo padres que dijeron y que no fueron escuchados, aparentemente, vamos a ponerlo en potencial, en un ámbito como el escolar, donde se supone que tienen que ser escuchados, ¿no? Digo, denme por ahí su parecer de este caso que quizás es el más fresco que tenemos acá en la provincia. ¿Sole? Bueno, evidentemente habla de que no podría existir este tipo de delitos contra la niñez sin el amparo de todo un régimen en particular de la justicia, que es el primer lugar donde acuden, por supuesto, los padres. Esto de que se haya denunciado también en la escuela, ¿no? No es la primera vez que tenemos una situación similar. Por eso digo, Sole, yo no le quito peso a la responsabilidad de la justicia, pero digo, ese dispositivo anterior preocupa mucho, que es la propia escuela. Bueno, la propia escuela, y no es la primera vez que ha ocurrido, ¿no? Tenemos otras situaciones similares que han ocurrido en el caso de Colegium, en el caso de la Casita del Hornero, del Juan Gaviota. Estuvimos el año pasado un caso similar en un jardincito de Coronel Olmedo. Sí. Ahora tenemos esto. Es una historia que se repite, ¿no? Y donde no funciona de manera inmediata esto de resolver, no solamente desde las direcciones escolares y fundamentalmente desde el Ministerio, de atender a la problemática de los abusos y las violencias como primer valla para escuchar en primer lugar a los niños y darle una respuesta a los padres, sino que también esto de que no actúa la justicia y que de alguna forma genera el caldo de cultivo para que no tengan las herramientas los docentes, las personas dentro de las instituciones escolares para justamente establecer una salida frente a esta situación. Ahí aparece como central la cuestión de la educación sexual dentro de las infancias. Nosotros lo reclamamos desde la primera infancia, es decir, desde el jardín de infantes, para que los chicos no solamente puedan hablar, sino que además tengan
puedan ser escuchados por quienes serían los primeros que tienen que dar una respuesta. Pero nosotros con esto no le quitamos el peso a la responsabilidad estatal, porque no es que los docentes y los resortes que existen dentro de las instituciones no funcionan porque sí, sino que hay todo un amparo que se da desde arriba, desde la justicia, que por ejemplo cuando investiga este tipo de casos los separa, aplican esta figura tan terrible como el falso SAP, la figura del síndrome de alienación parental, para desconocer la palabra de los chicos y justamente para establecer el dedo acusador sobre las madres, sobre las familias, que son justamente las que reclaman justicia. Hay algo que, con respecto a lo que acabas de preguntar, la justicia actualmente está en crisis. O sea, es una institución donde la sociedad no se ve amparada. Entonces, cuando surgen estas cosas, sobre todo esta causa que vos mencionás, porque no es la única, si hay indicadores dentro de un colegio o que una docente está advirtiendo algo, una niña, un niño manifiesta, por lo general lo que pasa es que no quieren involucrarse, la gente tiene miedo de denunciar, porque además cuando denuncia entra en un circuito donde siente temor. Hemos tenido muchos casos donde surgen, digamos, denuncias desde los colegios, por ejemplo, y cuando se llama como testigo a la maestra con un relato contundente de un niño, ya sea por una situación en la casa, o mismo de algún profesor que ha pasado también en la casita del hornero, y entonces, bueno, va la persona y se retracta en el sentido que dicen, no me acuerdo bien lo que dijo el niño. Como que la contundencia que tiene que tener la justicia al actuar es lo que hace que... No hay un compromiso social, falta todavía mucha conciencia social con el tema de lo que es el abuso sexual, y la gente en general no se quiere involucrar, es muy difícil esto. Digo, hace un tiempito, habrá sido hace 2 semanas, cubrí yendo a otro de los casos en donde había ido un niño armado a una escuela. Bueno, se activó un dispositivo, fue la inspectora, pero no había docente, no salían en cámara, pero no había docente que no se me cruzara en el pasillo y me dijera, ¿sabes lo que pasa? Estamos solos. Claro. Estamos solos, dice, no tenemos acá, dice, no tenemos ayuda de nadie. Entonces, a veces eso cuesta, digamos. Digo, porque parece que uno estuviera señalando, bueno, ese primer dispositivo que tiene que ser la escuela que no escucha. Estamos diciendo, bueno, a veces está la posibilidad, a veces no, digamos. Habrá que ver en este caso qué pasó, Giselle. Yo creo que es una situación que también se retroalimenta. Lo que decía Gilda recién es real. Y por eso hacemos mucho hincapié en la concientización social. Porque los cambios se dan en la sociedad y luego se ejecutan a través del derecho. Entonces, si tenemos una sociedad que hace ojos cerrados a estas situaciones de abuso sexual en la infancia, que prefiere el ocultismo, el secretismo, que también se da mucho dentro de las familias cuando el abuso es intrafamiliar, esto que decía Gilda, que la gente no quiere denunciar porque sabe que después entra en un circuito de descreimiento completo, eso se retroalimenta con cómo el sistema judicial maneja este tipo de situaciones. Entonces, pese a que tenemos indicadores y tenemos estadísticas de que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 11 niños ha sufrido abuso sexual en la infancia, sin embargo, vemos que la sociedad hace ojos cerrados a esto. Por eso la importancia de visibilizar estos hechos y la importancia de esta mesa mañana, que busca no solamente escuchar los testimonios, que son muy fuertes, de madres protectoras y de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y en sus luchas de hace muchos años, de casos testigos, sino también un momento de formación en relación a diferentes ejes que se van a tratar mañana con profesionales técnicos que forman y explican sobre esta temática. Y lo que buscamos es que la sociedad también tome conciencia de esto, se una a esta lucha y que eso pueda repercutir en un cambio en cómo el sistema judicial está trabajando, que lo hemos dicho antes, hay un montón de dispositivos y marcos normativos internacionales y nacionales, tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y que hoy tiene jerarquía constitucional y que abren un paradigma diferente de
qué es la niñez, qué es la infancia, que son sujetos que merecen una tutela judicial efectiva y una protección efectiva, y sin embargo no lo vemos aplicado en los procesos judiciales de los que somos partes y los que acompañamos. Leemos lo que se responde desde la justicia y la verdad que uno no lo puede creer. Estos tratados fueron incorporados en la Constitución en el 94, hace muchísimos años, y sin embargo hoy en la justicia pareciera que no existen. Y cómo debemos ver a las infancias no es de la manera en que se ve en la justicia. Parece que seguimos hablando de objetos de derecho y no de sujetos de derecho. A mí todavía me sigue llamando la atención cuando, no es que lo quiera poner en números, pero vos decías recién concientizar. Y es un cachetazo a los números. Porque los números son un cachetazo. 74% de los casos de agresores se dan en el entorno cercano de la víctima. 56% los abusos son familiares. Eso que dijiste recién. No es un número que nos tiene que pasar a la ligera. 1 de cada 5 niñas. 1 de cada 11 niños. Si eso no nos escandaliza, si eso no nos mueve, la verdad, por eso, bueno, queríamos dar este espacio, queríamos celebrar que se haga esta mesa, que obviamente tiene, digamos, un largo camino por delante, porque creo que la vez pasada lo charlábamos con vos, Gisela, acá en piso. Bueno, una de las cuestiones es la legislación. Por ejemplo, les pido una evaluación a las 3, cómo se viene avanzando en ese tema. Esa mesa viene luchando por la derogación de la ley de impedimento de contacto. Es así. Bueno, hace poquito se sancionó una ley en el Congreso con el que mucha gente quiso atacar al movimiento feminista, ¿no? Digámoslo así, que fue la ley Lucio, trastocando un poco las cosas. Mira, vamos a compartir un poco de lo que fue la sanción de esa ley, la ley Lucio, que se sancionó hace poquito. Tenía media sanción en diputados, logró después de algunos traspiés en el Senado llegar a una sesión y se sancionaba de esta manera. Lo vemos y lo charlamos acá. Ayer salió la ley Lucio en uno de los tramos de lo que fue la parte en la que estuvo Cristina Fernández de Kirchner. También pidió perdón en nombre del Senado por la sesión anterior que fracasó y en la que estaban los familiares de Lucio Dupuy. Ahí está Cristina Fernández de Kirchner reunida con los abuelos y las tías de Lucio Dupuy. Su amor y su compromiso lograron la sanción de la ley que lleva su nombre. Mucha emoción. Bueno, es esta ley que de alguna manera lo que imparte es capacitación o viene a proponer que los 3 poderes del Estado tengan capacitaciones, sobre todo teniendo en cuenta, todos los distintos perjuicios que le fue generando el sistema a Lucio hasta desencadenar la muerte, ¿no? Quizás si hubiésemos tenido trabajadores de la justicia, de la salud y de la educación un poco más atentos, no hubiese sido ni necesaria. No, pero por eso, ¿no? Por eso está bueno que se formalice la capacitación. Por eso digo. En todos los poderes del Estado y a nivel institucional. Porque ahora esto va a generar una conciencia. Es un poco el efecto que produjo la ley Micaela también en su momento. Claro, ¿no? lo que tiene que ver con capacitación en violencia de género en ese caso. Exacto, porque muchas veces falla el sistema también, ¿no? También para retomar el último punto, de contrapunto de las dos periodistas, ¿no? Una dice no hubiera hecho falta una ley y otra dice sí, está bueno que se formalice. Bueno, ¿qué me cuentan de esto que ocurrió en el Congreso? Mira, es un tema bastante controversial. Recuerdo que vos criticaste, el tema de la ley Lucio, digamos, cuando estuviste acá, sí. Bueno, un poco más de lo que venimos diciendo. Hay un tema de profunda ignorancia. La ley Lucio, toda la ley Lucio ya está contemplada en nuestra legislación vigente en la 26061, fíjate vos. Entonces, está la aprobación. Vos decís que con la mediatización del caso y con el señalamiento hacia las madres, digamos, fue que se hizo esto y se le dio marco a esa ley. No, en realidad fue todo lo contrario, porque es una, primero que es una ley que cada provincia va a tener que adherir. Por ejemplo, la ley de víctimas, que existe también hace varios años, está vigente acá en la provincia de Córdoba, porque bueno, la provincia la puso en vigencia. Por ejemplo, en Mendoza, la ley de víctimas no está vigente. Claro. Entonces, la ley de víctimas, una de las cosas que contempla es que vos tenés acceso a un abogado, bueno, un montón de cuestiones ahí. Pero ni siquiera en el fondo de la cuestión decís que sirve esto, Gilda.
Bueno, esto en realidad sirve como algo simbólico por la muerte cruenta y el asesinato que ha tenido este niño. Pero es un símbolo nada más, o sea, no creo, o no pienso, mejor dicho, que pueda cambiar, digamos, el sistema con la aprobación de la ley Lucio, porque su contenido ya existe. ¿Qué querés que te diga? Esa es la cruda realidad de lo que la gente no sabe. O sea, tendrían que ponerse a leer la 26061, después tendrían que ponerse a leer todo lo que contiene el Ministerio de Niñas, Niños y Adolescentes, después tendrían que ponerse a ver todas las reglamentaciones vigentes, proteccionistas de niños, niñas y adolescentes de cada provincia, de cada territorio, y en realidad la ley, o sea, son, digamos, párrafos, son aproximadamente entre 10 y 12 hojas de títulos, que ya están, digamos. ¿Por qué crees que tuvo tanto consenso? ¿Por lo que generó el tema mediáticamente? Creo que el tema impactó mucho mediáticamente, por supuesto. También creo que porque las asesinas son 2 mujeres, que están muy bien condenadas, eso no es algo que nadie puede poner en dudas. Y bueno, a mí como mujer, como madre, como activista, sí me llama mucho la atención que bueno, que en definitiva cuando 3 hombres alzaron la voz, bueno, ha salido... Se sancionó una ley. Se sancionó una ley, pero hay que recordar las cientos de causas de niños y de niñas muertas, y también si volvemos a las estadísticas, supera, porque acá no se trata de una competencia sobre quién más, quién menos. O sea, no sobre quién mata más o menos, pero hay una realidad existente sobre esto. Y ha habido también otras, por ejemplo, presentaciones de leyes que están, esto del derecho al tiempo. Fíjate que ahora con la causa de Lucas Benvenuto, se hizo una presentación sobre la no prescripción del abuso sexual en la Argentina, porque si bien tenemos la ley Piazza, que también ha habido una ampliación hace 1 año y medio más o menos, no llegan. Entonces, tomemos un un minutito ahí, Gilda, frenate, para que aquel que nos está mirando y que no sepa lo que es la ley Piazza, Giselle, digamos. Sí, la ley Piazza se sancionó en el 2011 y lo que buscó es que se suspenda el plazo de la prescripción de la acción penal en los casos de delitos de abuso sexual en las infancias hasta que la persona cumpliera 18 años. O sea, cuando cumple 18 años la persona, ahí empieza a regir la ley Piazza de 2011. Y el 2015 está la ley del respeto al tiempo de las víctimas, con lo cual no solamente se suspende la prescripción hasta que la persona cumple 18 años, sino que además esta está suspendida hasta que la persona, que fue menor de edad cuando sufrió este grave delito, realice la denuncia correspondiente y o ratifique la que hayan realizado sus representantes, por ejemplo, su madre protectora, cuando era menor de edad. Que hoy podemos decir que son imprescriptibles casi los delitos. Claro, sí, pero que no empiezan a correr a partir de eso. Bueno, para cerrarte Perdón que te interrumpí, pero digamos, era importante aclararlo. Sí. Para cerrarte un poco, para hacer un paralelismo de cómo se va accionando también, y esto es una cuestión política, por supuesto, ¿no? Se ha presentado, hemos visto hace unos pocos días, menos de una semana, un proyecto con el nombre de Lucas Benvenuto, ha salido en todos los medios. Bueno, yo quiero decirles que hace aproximadamente 2 años se presentó el mismo proyecto de ley que se llama Derecho al Tiempo. Una de las presentadoras principales de esto ha sido Sonia Almada y no lo hemos visto a nivel nacional. También lo ha hecho Mónica Macha, si no me estoy equivocando, anteriormente. Y bueno, y ahora tenemos una tercera presentación, pero es la única que se conoce. Está bien, digo, generó, digamos, un impacto mediático, pero incluso... Pero no debería ser así, no debería ser así. Pero la propia impulsora de la comisión, digamos, que funciona, que es Mónica Macha, digamos, votó a favor de esta ley, digamos, estaba de acuerdo, no podía no estar de acuerdo con esa ley. Lo que marcas vos está bueno, digamos, para entender que hay cosas que ya están. Estamos diciendo que lo que ya está presentado no se le ha dado ni siquiera un curso. Claro. O sea, tendríamos que entonces tener un orden, digamos, o sea, porque hay un estudio que viene con muchos años, o sea, hay leyes que, a ver, vos no podés de pronto sacar de la galera algo y decir, bueno, acá ya tengo mi proyecto, copy-pega,
Claro. Digamos, Sí, te es entiendo, te importante entiendo el esto. punto. Hay gente que está en el tema, que ha estudiado, que hay equipos de abogados para llegar a hacer una presentación formal y bueno, y ahora de pronto, por supuesto que vamos a estar de acuerdo, pero esto también hay que decirlo. No es que de pronto ahora estamos movilizados todos a nivel nacional porque existen solamente estas causas muy mediáticas, muy crudas, de una realidad inconcebible para cualquier ciudadano, pero lastimosamente tengo que decirte que llevamos muchos años denunciando en la justicia públicamente y también con todos estos proyectos existentes. ¿Y qué pasa? No ha pasado nada, ¿no? Sole, ¿quería decir algo? Sí. Tengo un Zoom conectado, pero dale. Muy concreto. Giselle fue muy gráfica cuando planteó toda la reglamentación que existe entre tratados internacionales y entre la Constitución y todo lo que en la Argentina existe en cuanto a ordenamiento jurídico para proteger a las niñeces y adolescencias. Sin embargo, todas estas leyes, si no hay un régimen, un poder político que las aplique, es papel mojado. Esa es la realidad que tenemos. Si vamos a los índices, y que las compañeras me van por ahí a graficar mejor los índices de las causas que llegan en primer lugar, a denuncias. En segundo lugar, que se elevan a juicio. Y después si vamos a los índices de las condenas que efectivamente existen, bueno, caemos en la realidad que todo lo que se pueda reglamentar, si no hay una justicia y un poder político que busque resguardar a las niñeces y adolescencia, eso no va a existir. Los tengo por acá la los números, importancia Sole, de esta... digamos, de 1000 abusos, solo 100 llegan a ser denunciados y entre el 3 y el 1% una condena favorable. 3 y el 1% del 10%. Y bueno, O sea, ahí responde un poco la pregunta tuya, digamos, de por qué por ahí los resortes, los primeros resortes no se mueven. Por ejemplo, que los abusos muchas veces se dan dentro del ámbito intrafamiliar, muchas veces llegan a las instituciones escolares y no se denuncian. Bueno, si ese es el índice de condenas, es el índice de elevaciones a juicio, bueno, estamos diciendo que el principal bloqueo para que los niños, la adolescencia se animen a hablar, tiene que ver con la falta de respuestas de todo un sistema que relega a las niñeces y a la adolescencia a la pobreza, a las violencias y al abuso. La sumo a la mesa, a otra de las integrantes a la mesa de redacción abierta, a otra de las integrantes de la mesa que también va a estar por aquí por Córdoba mañana. Entiendo, Yama Corín es arte terapeuta, es mamá protectora, es coordinadora de la Red Nacional de Promotoras Territoriales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Yama, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Te vemos mañana por acá, por Córdoba? Sí. Sí, con muchas ganas. Buenísimo. Bueno, contame un poco, empezamos el programa hablando con las tres invitadas de la importancia que tiene la llegada de este encuentro acá. ¿Por qué es importante que empiece a girar esta mesa por todo el territorio? Los encuentros se dieron hasta ahora en el Congreso. ¿Por qué es importante que empiece a girar por todo el territorio nacional y empieza nuestra provincia? Mire, y es fundamental porque la realidad que sufrimos las mamás protectoras, las sobrevivientes y las profesionales que acompañan a niños, niñas y niñas víctimas de abuso sexual en la infancia en todo el país tienen la misma realidad, sufrimos la misma realidad, la misma impunidad, la misma persecución. Cuando en el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans nos encontramos en la asamblea, las mamás protectoras, y eso fue un hecho enorme, la verdad que lo quiero compartir porque fue para nosotras muy importante, muy impactante poder encontrarnos en una asamblea y ser tantas. Lo que apareció en esa asamblea fue que lo que había como federal era la impunidad. O sea, en todas las provincias, toda la realidad que sufríamos era la misma, y por eso la mesa nacional es muy importante que, aparte de que haya nacido en el Congreso y que nos hayamos encontrado el primer año en Capital Federal, podamos girar y podamos encontrarnos en las provincias, tiene un valor enorme. Decís lo que es federal es la impunidad y bueno, a ver, imagino que se va delineando lo que es un mapa territorial en cómo actúa la justicia, en cómo actúan las instituciones. Profundizando más en eso, ¿qué diagnóstico podés hacer desde tu perspectiva, bueno, Yama? Ustedes ya compartieron las estadísticas del Ministerio Público Fiscal. Lo que se conoce es que de 1000 abusos, 100 se denuncian y 1 llega a condena. En particular, para ser clara, yo llevo casi 11 años de proceso judicial desde que hice la denuncia por abuso sexual
que sufría mi hija Luna, y estamos llegando a juicio oral este año, después de casi 11 años, o sea, y fueron 11 años de estar resistiendo contra medidas permanentemente que apuntaban a la impunidad del abusador. Y yo estuve acompañada, sostenida, organizada, y de esa manera logré ir sorteando cada uno de los obstáculos. Pero esto no es lo que tiene que pasar. Ninguna mujer, ninguna mamá tiene que poder, tiene que estar resistiendo, sino que debería tener un Estado presente, acompañando, con dispositivos que contengan, que sostengan, y no que yo me tenga que enfrentar para poder llegar a una condena que es lo justo. 11 años lleva, vos decías, tu caso, hay otros con diferente duración. Vos lo hablás desde un lugar, por ejemplo, vos vivís en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Llama. Sí, sí. Por eso te preguntaba quizás si veías diferencias o más o menos ves el mismo patrón en el interior y a veces en el interior del interior, más profundo. La verdad es que estamos viendo el mismo patrón en todas las provincias. A lo mejor lo que apareció ahora con muchísima fuerza, aparte de los casos de Córdoba, son la situación de La Rioja, con el caso de Arcoíris, con el caso de la niña Lila. Digo, pero son los casos que nosotras conocemos de mamás que lograron organizarse y lograron resistir. Pero lo cierto es que de todas las situaciones que nosotras tenemos información, es en todas las provincias la misma realidad. Llama, te vemos mañana por aquí en Córdoba, entonces en el Museo de Antropología. ¿Vas a estar participando puntualmente de alguna de las mesas? Creo que hay 5 mesas. Voy a estar participando de la mesa de las mamás protectoras. Nos vemos mañana por aquí en el Museo de Antropología de Córdoba. Gracias, Llama. Con mucho gusto, muchas gracias. A vos. Ahí estaba Llama Corín, que es mamá protectora, es arteterapeuta y es coordinadora de la Red Nacional de Promotoras Territoriales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Decía algo interesante, ¿no? Eso de lo que es federal hasta ahora es la impunidad. Sin embargo, digo, y más allá de que hemos sostenido y hemos visibilizado las críticas que se hacen al Poder Judicial, hay gente laburando que vale la pena y que a veces se encuentra con muchas trabas, ¿no? Adentro del mismo Poder Judicial. Seguramente que sí, porque si no, no podría ser. Siempre hay personas del bien que están trabajando y que son las menos, esa es una realidad, porque si no, no tendríamos esta realidad que comenta Llama y que comentábamos nosotras también. Sí hay personas que están trabajando bien, pero a veces se encuentran muy limitadas por todo este mismo sistema que venimos reclamando. Y algo que yo quería manifestar muy importante es que, por supuesto que son importantes las legislaciones, pero nunca se van a dar si no hay una verdadera decisión política, esos cambios en la sociedad. Por eso la importancia del activismo y la militancia, de que tenemos que seguir insistiendo. A ver, tenemos ley de aborto legal, seguro y gratuito, y sin embargo vemos los índices y no se aplica como debería. Tenemos hay un montón la de ESI aplicada. Tenemos ESI hace este año, no sé si son 17, 18 años, sí, de la sanción de la ESI, y también lo mismo, ¿no? Y con respecto a lo que manifestábamos anteriormente de la ley de impedimento de contacto, lo que se está hablando en esta mesa es la posibilidad quizá de no una derogación de esa ley, sino de una modificación de la misma. Que si un progenitor va a denunciar impedimento de contacto y tiene denuncias en su contra por violencia a sus hijos o por abuso sexual en la infancia, no pueda ampararse, digamos, en esa ley, por ejemplo. Y resalto... Si tenés buena memoria y guardás lo que querés decir, contá, porque la vez pasada charlamos un poquito acá. Creo que la posición de la mesa era la derogación, o de la mayoría de la derogación, ahora están viendo una modificación. Muy brevemente contá, digamos, de qué se trata esa ley de impedimento de contacto, que bueno, tenía un buen fin cuando fue creada, pero bueno, terminó siendo utilizada para otras cuestiones, ¿no? Bueno, la ley se llama Ley de Impedimento de Contacto de Progenitores No Convivientes y generalmente se da en el marco, por ejemplo, de un proceso de familia que tiene un régimen de relación y comunicación fijado, y esto es importante. No todo el mundo puede denunciar impedimento de contacto, sino que es importante que haya homologado por un acuerdo espontáneo o resuelto judicialmente un régimen de relación y comunicación entre el progenitor no conviviente y sus hijos. Y cuando este progenitor no conviviente, que puede ser un progenitor, una progenitora, se ve impedido de vincularse con sus hijos, pese que hay
¿no? un régimen establecido, entonces puede denunciar penalmente ese impedimento de contacto. Bien. La situación que tenemos con esta ley es que, ¿cómo se está utilizando esta ley? Se está utilizando hoy en los casos para criminalizar a las madres protectoras. Las madres protectoras que ya no saben cómo proteger a sus hijas que sufren abuso sexual en la infancia o violencia física también, y ya no encuentran solución en el sistema judicial y escuchan la palabra de las niñas que le dicen, no, yo no me quiero vincular con mi papá, por ejemplo. Entonces los progenitores denuncian, y cuando los progenitores denuncian, ahí se activa muy rápidamente la ley para criminalizar a las madres, e incluso hoy tenemos 3 casos. Hoy tenemos el caso de Fina Silva Sarranz, que está hoy en día con prisión domiciliaria, que es la mamá de Arcoiris, que está en Buenos Aires. Tenemos, bueno, el caso de Flores Aganías, que no es por el caso de impedimento de contacto, pero con esta ley lo que se busca es eso, criminalizar a las madres. Se está utilizando para criminalizar la protección de las madres. Entonces lo que decimos, no está mal la ley, lo que está mal es que se aplique y que se utilice y que se le dé valor cuando el progenitor que está denunciando impedimento de contacto está denunciado por abuso sexual en infancia y adolescencia. Entonces, quizá, nada más y nada menos, digo, tener en cuenta algo que no es un detalle menor. Este ha sido un debate Claro. que, por supuesto, la mesa lo que viene haciendo es debatiendo, se están sentando diferentes posturas y, por supuesto, cambiando. Antes pensamos esto, bueno, hoy pensamos esto porque es mejor. Y una de las conclusiones a la que esperamos llegar, digamos, con esta mesa es que lo que deberíamos hacer es eso, implementar una modificación a esa ley que permita que no se utilice cuando quien denuncia está denunciado, ¿sí?, por violencia hacia sus hijas. Violencia sexual, No me queda violencia más tiempo, física. gente, la verdad, interesantísimo. Y bueno, el que lo quiera seguir mañana en el Museo de Antropología, puede ir, aquel que se quiera llegar. Hay un cupo, calculo que va a haber mucha gente, o sea, y el espacio, bueno, no es tan grande, pero bueno, puede tenemos participar. muchísimos anotados, porque tenemos inscriptos, un formulario sí. de inscripción. Pero 5 de la tarde empieza. Vamos a intentar empezar 16:30, convocamos a las 16, ¿no? Así Bien. que... Perfecto. También nos va a estar visitando mañana en la mesa Telma Fardín. Me parece muy importante eso, que va a estar presente Telma, que es sobreviviente de abuso sexual en la infancia, en la mesa. 5 mesas: violencia institucional, el abuso a niñas y adolescentes, aplicación de SAP y SFM, criminalización. Exactamente, criminalización de las madres, tortura institucional y sobrevivientes, respeto a los tiempos de las víctimas. Lo que se va a dar mañana, esta 5ª Mesa Nacional de Lucha contra el Abuso Sexual a las Infancias. Desgraciadamente, un tema más que vigente, pero hay gente que está laburando, que está luchando porque algo cambie. Muchas gracias a todas. Nos vemos mañana entonces en el Museo de Antropología. Y nosotros nos vamos a la pausa y en el próximo bloque hablamos de teatro y lo que viene pasando con el Festival Provincial de Teatro aquí en Córdoba. Ya venimos.